Vamos a dar lectura del versículo 31 al 37. Ya lo tenemos. Y leemos, sí, la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, sí, del Hijo y también, sí, con la unción de su Santo Espíritu. Nos dice el Señor: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Lean por favor el verso 32. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Verso 34. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Todos el verso 37. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Amén. Sí, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a invocar el nombre de nuestro Dios, sí, y depositemos esta enseñanza en las manos, sí, del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuevamente estamos aquí, Señor amado, en tu casa de oración. Permítenos, Señor, en este tiempo, en esta noche, poder, Señor amado, no solamente escudriñar tu palabra, sino encontrar, Señor, a través de ella, Padre, la preciosa palabra que pueda hablar también a nuestras necesidades. Que sea, Señor amado, en este tiempo, cada uno de tus hijos, Señor, sea ministrado por medio del Espíritu Santo. Así también de nuestros niños que están en la parte superior, y aquellos hermanos que también han decidido, Señor amado, ajustarse a las demandas de tu reino, para que puedan ellos también, Señor mi Dios, puedan ellos también cumplir con el requisito del bautismo. Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre, pues que sea tu Santo Espíritu ministrando sus vidas, ministrando también, Señor amado, mi Dios, las nuestras, ya que entendemos, mi Dios, que tú, Señor amado, serás propicio a cada una de nuestras necesidades, tanto la de ellos como también, Señor amado, la de nosotros. Mi Dios, te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, Señor amado, gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, y gracias te doy, Espíritu Santo. Amén y amén. Éxodo capítulo número 26. Versículo número 31, nos dice el Señor: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, dice ahí, con querubines. Ahora, para aquellos que han estado frecuentando los días sábados las enseñanzas de este precioso libro del Éxodo, habrán considerado que Dios había estipulado para su pueblo el habitar en medio de ellos. Por eso en sí mismo la ordenanza de levantar un tabernáculo, lo que era lo mismo una tienda, para poder hacer habitar allí su nombre. Si usted me acompaña por favor rápidamente, en el libro del Éxodo, en el capítulo número 25, este verso lo hemos leído en muchas oportunidades y lo usamos simplemente como un recordatorio. Éxodo 25, verso número 8, dice el Señor: y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Esa era la intención de levantar un tabernáculo en medio del pueblo.
Dios quería habitar en medio de Israel y ser de alguna manera el centro de atención de su pueblo. A diferencia de nuestro entorno, de nuestro modo de vivir, donde Dios pudiera estar fuera de nuestro estándar de vida, Dios por su parte en medio de su nación quiso estar o quiso ser el eje central de todo israelita. Por eso el templo se ubicaba en medio y a los alrededores se encontraban las tribus repartidas, obviamente en el orden que Dios había dispuesto. Ahora bien, dice la Escritura que Dios ordenó hacer este tabernáculo con diferentes medidas y dimensiones, tanto en la parte interior como en la parte exterior. Y eso usted ya lo ha analizado de manera inicial, desde Éxodo capítulo número 26, y también Éxodo capítulo 25. Recordará que Dios ya había dado la ordenanza de construir el arca del testimonio, la mesa también de los panes de la proposición, el candelabro de oro y también, en este caso, las cubiertas o el cortinaje que este templo habría también de llevar encima de las paredes que estaban hechas de madera de acacia y cubiertas de oro también. Todo esto, recuerde, anuncia y proclama la gloria de Dios y también la obra de Cristo, para la iglesia actual, y también para su pueblo. Ahora bien, en este cortinaje interno, porque eso es lo que vamos a analizar dentro del tabernáculo, en este cortinaje que se va a encontrar dentro del tabernáculo, mi amado hermano, nuevamente Dios va a dar instrucciones precisas para que los encargados de la elaboración de estas cortinas y velos lo hagan tal cual como Dios se los estaba demandando. Recuerde, mi amado hermano, en el verso número 30 del capítulo 26, que Dios era tan cuidadoso en este asunto que le había dicho a este patriarca que haga todo aquello conforme al modelo que se le estaba mostrando. Verso número 30 dice: alzarás el tabernáculo o lo levantarás conforme al modelo que te fue mostrado. ¿En dónde? Que te fue mostrado en el monte. El tabernáculo, mi querido hermano, ahora habría de recibir instrucciones para su elaboración dentro de este atrio, mi querido hermano, o esta parte, esta sección del tabernáculo, se lo denominaba el lugar santo y el lugar santísimo. Todo esto estaba conformado también de un cerco exterior conocido como el atrio exterior. Pero en el atrio interior estaba dividido en dos recámaras: el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, allá en el libro de Levíticos, se menciona que el sumo sacerdote solamente podía ingresar a ese lugar una vez al año, y esto para llevar expiación por el pueblo a consecuencia de los pecados. Y mientras en el lugar, diríamos así, santo, se podía ministrar todos los hijos de Aarón para poder hacer las obras propiamente de culto, como lo era el departimiento del pan, levantar las oraciones, levantar el incienso y ministrar, mi querido hermano, juntamente para el pueblo. Ahora, dice el Señor en el verso 31, y vamos a concentrarnos tanto en el verso 31 y 32, ¿por qué y qué tiene que ver con Cristo toda esta elaboración del cortinaje interno del tabernáculo? Dice el Señor: también harás un velo de azul púrpura. Usted ya se da una idea qué representaba el color azul desde el cortinaje inicial que en las clases pasadas. ¿Cuántos recuerdan? El color azul, que era la primera cortina que cubría el tabernáculo. ¿Recuerda? ¿Usted se recuerda cuántas cortinas cubrían toda la tienda? ¿Cuántas eran? Eran 4. La primera era de azul, púrpura y carmesí. La segunda de pelo de cabra. La tercera ¿de cuál? No, perdón. La primera era de lino fino, azul y púrpura. La segunda era de
Acompáñeme por favor, vamos a la escritura. Éxodo capítulo 26, bendito, vamos a ver. Éxodo capítulo 26. ¿Lo tiene? No nos podemos olvidar. Nos dice el Señor, ya lo tiene. Éxodo capítulo 26. Harás el tabernáculo de 10 cortinas, y aquí está el primero, de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Esa era la primera cortina. Recuerde que esa cortina tenía que tener estampado también querubines, y tenían en los extremos corchetes de oro, sí, y ganchos para poder unir los extremos de estas cortinas y arropar prácticamente o cubrir todo el tabernáculo. Había también otra cortina. Sí, si avanzamos por favor en el versículo número 7, ¿qué nos dice el Señor? Harás asimismo cortinas de pelo de... Harás también cortinas de pelo de cabra. Y avanzamos por favor al versículo número 14. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero y también pieles de tejones. 4 cortinas. Amén. Ya se recuerda bien. La primera cortinaje que llevaba el tabernáculo era de lino fino, sí, de azul, púrpura y carmesí. El segundo era de pelo de cabra. El tercero era de piel de carnero. Y el cuarto era de piel de tejón. Amén. Cada una de estas telas tenían, o cortinas, tenían un simbolismo muy grande con Cristo. Ahora, dentro del tabernáculo, Dios ordena hacer una cortina similar a la primera cubierta del tabernáculo. Sí, recuerde, versículo 31. El velo era de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, muy semejante a la primera cortina. Y dice ahí, será hecho de obra primorosa, y dice ahí, con querubines, o estampados en ellos, o tejidos en ellos, ángeles. Estos ángeles, recuerda que también se encontraban dentro, sí, de la arca del testimonio. Había una cubierta en esa arca, mi amado hermano. Sí, todo esto el Señor lo había así ordenado. Mi amado hermano, sí, esta primera cortina que habría de separar entre el lugar santo y el lugar santísimo demandaba santidad absoluta. Recuerde que esta primera cortina que cubría el tabernáculo era santidad. Y de la misma manera, dentro del tabernáculo, en esa cortina de separación, había también, sí, este prototipo de cortina que demandaba también santidad, porque el que habitaba el templo también era santo. Amén. La escritura nos menciona pues en el verso número 32, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia. Recuerde que de ese material estaba hecho todas las paredes del tabernáculo. Cubierta de oro, sus capiteles. Ahora, ¿qué son los capiteles? Mi amado hermano, por lo general, usted, se fijará que las casas están hechas por pilares, ¿sí? Los pilares sostienen muchas veces, ¿qué cosa? El tumbado, ¿sí? O en este caso también podría, sí, sostener, diríamos así, diríamos una losa. Los capiteles son estos adornos que usted puede apreciar, sí, entre pilar y pilar, sí. Estos adornos que podrían salir del mismo pilar se los denomina como capiteles. Sí, son adornos simplemente, sí, pero que hacen del lugar un lugar más confortable. Versículo número 32. Sí, sus capiteles serán de oro sobre basas, o sobre las bases que eran de plata. Usted recuerda, mi amado hermano, cómo el tabernáculo en su parte exterior tenía sus basas depositadas, sí, sobre basas o bases de plata. Amén. Que representaban la justicia de Dios. Versículo número 33. Recuerde que por el momento estamos analizando la estructura. Ya mismo nos vamos a la parte espiritual. Verso número 33. Y pondrás, dice ahí, el velo debajo de de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio.
testimonio. Sí, es decir, que esta cortina llevaba ganchos como los ganchos que usted pone en la cortina de su baño o de pronto en su sala, dependiendo qué tipo de instrumento utiliza. De la misma manera, esta cortinaje llevaba ganchos que iban enganchados en la parte superior, y esto se lo ponía de los pilares, no hacia afuera, sino de los pilares hacia adentro. Es decir, que la persona que ingresaba al lugar santo podía ver los pilares y luego podía ver la cortina. Versículo número 33. Pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será, dice ahí, separación entre el lugar santo y, dice ahí, y el santísimo. Se lo denominaba santísimo porque estaba el arca. ¿Qué contenía el arca, mi amado hermano, tomando la lección? ¿Qué contenía el arca del testimonio? Tenía la vara de Aarón. ¿Qué más? Una copa con el maná que Dios había provisto para el pueblo en el desierto, y también las tablas de la ley, los mandamientos. Verso número 34. Pondrás el propiciatorio. El propiciatorio era la cubierta del arca, sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa. Es decir, la mesa de ¿qué mesa? La mesa de los panes de la proposición. Pondrás la mesa fuera del velo, es decir, en el lugar santo. Y el candelero, enfrente de la mesa, al lado sur. Es decir, aquí se encontraba esta cortina. Y mi amado hermano, Dios había dispuesto que se ponga la mesa de los panes, y al frente de la mesa el candelero de oro. Más adelante vamos a ver en el estudio el altar del incienso. Eso todavía no está considerado, pero Dios lo va a demandar que se lo haga. Pero hasta este entonces, hasta el capítulo número 26, estos dos elementos son de los que se refiere la escritura. Versículo número 34. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado norte. Verso 36, léalo por favor. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. A diferencia de la primera cortina, esta hacía separación entre este lugar y la parte interior donde se encontraba, ¿qué cosa? Se encontraba el arca. Por su parte había otra cortina, no en la parte intermedia, sino en la parte de la entrada del lugar santo. A diferencia de esta segunda cortina, esta cortina no llevaba, dibujada o bordado los querubines. Los querubines solamente se encontraban en la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y la cortina, diríamos que estaba a la entrada del lugar santo, no llevaba querubines. Ya que esta cortina no se identificaba con lo que guardaba dentro, que era en sí mismo, el lugar, en este caso, santo. No lo identificaba como el lugar santísimo. Mi amado hermano, en el verso número 37 nos dice, 36, harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí. Recuerde que vuelve a significar santidad, y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro también, y fundirás 5 basas o bases de bronce para ella. Ahora bien, hasta aquí diríamos, y de acuerdo también al video que hemos pasado,
todo sí se lo ha, diríamos, dispuesto dentro del tabernáculo, en la parte sí interior. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con mi vida? ¿Qué tiene que ver todo esto con Cristo? Porque es ahí donde queremos aterrizar la enseñanza. De lo contrario, simplemente sería estudiar una infraestructura de una, sí, diríamos así, de una iglesia. Mi querido hermano, todos estos elementos se identifican con Cristo y con la obra de Jesús en nuestra vida. Mi amado hermano, retrocedamos brevemente en Éxodo 26, en los primeros versículos. Quiero leer de manera específica el versículo número 31 y 32. Harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro. Y dice aquí, sus capiteles de oro sobre sus basas de plata. Verso 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Acompáñame por favor al libro o a la carta de los Hebreos, y vamos a entrar en estudio. Carta a los Hebreos, en el capítulo número 9. Carta a los Hebreos, capítulo número 9. Antes de la carta de Santiago. ¿Ya lo tiene? Hebreos capítulo número 9. Verso número 2. Y esto también lo hemos leído, pero voy a avanzar. Voy a leer el verso número 2 y voy a avanzar al verso número 6. ¿Ya lo tiene? Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Verso 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. ¿Sí? En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Verso 6. Y así dice, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Y aquí quiero arrancar el asunto. Ahora, ¿para qué Dios había ordenado todas estas, diríamos así, todos estos detalles, todas estas creaciones para formar, diríamos, un tabernáculo, lo que fuera igual una iglesia? ¿Qué dice el verso número 6, mi amado hermano? Para cumplir los oficios del culto. Ahora, usted tiene que entender que a la hora de levantar, por así decirlo, su corazón al Señor, si bien es cierto cada quien lo hace de una manera muy espontánea y es correcto el hacerlo, mi amado hermano, cuando ya Dios establece su casa, hay un sistema que seguir. Amén. Es decir, que ya no se lo deja a la libertad, por así decirlo, del adorador, sino que ahora éste se sujeta, ojo, dentro del templo se sujetará a un sistema o a un cronograma para poder hacerlo, pero en el orden de Dios. Mi amado hermano, cada elemento dentro del tabernáculo también, usted tiene que recordar que tenía una función. Amén.
Cada elemento en el tabernáculo tenía así una función que cumplir dentro del mismo tabernáculo. Así como en una iglesia, un teclado, ¿para qué función está dentro de una iglesia? O está dedicado, consagrado de manera exclusiva ¿para qué? Para la alabanza, para la ministración de la alabanza o la adoración. Amén. Así también como un micrófono tiene un uso exclusivo dentro también de una iglesia, que pudiera ser para usarlo en una predicación, en un canto o también en un testimonio. Amén. Asimismo, los elementos en los cuales usted en este caso disfruta, como lo es un ventilador, como lo es una silla, cada elemento tiene una función que cumplir. Ahora, la Biblia dice, porque quiero concentrarme más adelante, quiero llegar hasta el verso número 9. Dice el Señor en el verso 7, pero en la segunda parte, es decir, en el lugar santo, donde se encontraba, mi querido hermano, la mesa de los panes, sí, el candelabro y el altar del incienso, esta era la segunda parte. Dice el Señor, solo el sumo sacerdote, este es el lugar santísimo, este es el lugar santísimo. Sí, solo el sumo sacerdote, nos dice, verso 7, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Verso 8, y aquí vamos a la parte espiritual. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Ahora, y aquí me voy a detener. ¿Por qué tanto cortinaje? ¿Por qué tanto, diríamos así, obstáculo? Mire que aún las cortinas estaban depositadas en la parte exterior con 5 columnas y en la parte interior con 4 columnas, y todo estaba bien forrado. Mi amado hermano, Dios, si bien es cierto, moraba en el tabernáculo y de ahí le hablaba a su siervo Moisés, no así le podría hablar a todo el pueblo, ni aún al sacerdote. Sí, le hablaba, sí, desde ese lugar, solamente por medio de Moisés. Y obviamente en excepciones cuando Dios quería determinar algo de manera muy particular. Pero la generalidad era de que Dios estaba tan protegido, estaba, diríamos así, tan herméticamente encerrado, que el pueblo, si bien es cierto, sabía que Dios estaba ahí. Nadie lo podía consultar, nadie lo podía ver. Mi querido hermano, todo esto tiene que ver con Cristo. ¿En qué sentido? Mire lo que dice este mismo pasaje del verso número 8, y también quiero llegar más adelante, sí, al 9. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie o levantado, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Vaya viendo el asunto. Todo esto, ¿qué dice? ¿Cómo lo considera el Señor por medio de su palabra? Simplemente como un simbolismo. Y todo aquello que es simbólico no significa que eso sea, sino que eso lo representa. Usted se acuerda del diálogo de Jesús cuando estaba a vísperas de entrar para que pueda ser proclamado como el Hijo de David, que entró subido en un burrito. Amén. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Jesús, cuando estaba fuera al ver Jerusalén, utiliza un lenguaje simbólico diciendo: cuántas veces quise llamaros o quise abrigaros como lo hace la gallina con sus polluelos. Eso es un lenguaje simbólico, porque él ni era gallina ni el pueblo eran pollos, pero lo hizo ver de esa manera para dar a representar, sí, una idea central, sí, que él quería proteger a su pueblo. Ahora, dice el Señor en el verso 9, hablando del lugar santo y del lugar santísimo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual, ¿qué pasaba en ese entonces? Se presentan ofrendas y sacrificios que no, óigalo bien, que no pueden hacer perfecto. Ojo,
no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Por qué? Cuando los sacerdotes ministraban o trabajaban dentro de este tabernáculo, mi querido hermano, ofrecían por el pueblo, oraban por el pueblo para que pueda haber perdón. Obviamente las cortinas, sí, no daban acceso libre al interior de la presencia de Dios en el arca del testimonio. Y de alguna manera, mi querido hermano, eso hasta cierto punto imposibilitaba tener una libertad de conciencia. Usted véalo de esta manera. ¿Cuántos están casados acá? ¿Cuántos han discutido con su esposa? Si usted en su casa tiene cuartos, ¿cuántas veces, y ese cuarto tiene una puerta, cuántas veces en la discusión su esposa se ha encerrado en el cuarto? Por causa de la discusión. ¿Le ha pasado? No me diga que no. Yo creo que sí. Ella va y se encierra. Y usted, mi amado hermano, si está interesado en poder, diríamos nuevamente, habilitar la armonía con su esposa, se va y se para delante de esa puerta cerrada y comienza a hablarle. Comienza en todo caso a pedirle, ¿qué cosa? Perdón. Comienza a hablarle palabras suaves, diciéndole: mi amor, no seas malita, es verdad, yo tuve la culpa, perdóname. Pero la puerta está cerrada. Y ella está, por lo general, ¿cómo suele estar? A veces puede pasar a la inversa también, ¿no? Es el hombre el que se encierra y la mujer da que le habla y el otro no hace nada. Pero esta situación, mi amado hermano, sí, es semejante a lo que está tratando de decirnos la Escritura. El sacerdote entraba en el tabernáculo, ofrecía por el pueblo perdón, ofrecía detrás de esa cortina los sacrificios que el mismo Dios había ordenado, pero quedaba el sinsabor de que será Dios a la verdad, el cual está allá adentro, estará realmente aceptando todo lo que yo le estoy haciendo. Vuelvo y repito, como cuando usted se para detrás de una puerta y usted le habla pidiéndole perdón. Pregunto, si usted ya se cansa y sale de ese lugar, ¿se irá tranquilo a su trabajo diciendo: me habrá perdonado? ¿Me habrá realmente escuchado? Cuando retorne nuevamente, ¿me esperará con los brazos abiertos o me encontraré con la sorpresa de un candado allá afuera? O las maletas hechas diciendo: ya, te vas. Mi querido hermano, esta situación del velo demostraba que se necesitaba a alguien que pueda, sí, dar acceso sin ningún tipo de dificultad a ese lugar donde el pueblo no podía llegar. Mi querido hermano, quiero complementar el asunto porque dice la palabra en el versículo, sí, y ya lo leímos, por favor, en Hebreos capítulo número 9 estamos. Hebreos capítulo número 9, sí, en el versículo número 8 dice el Señor: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado o no se había dado a conocer. ¿Qué cosa? No se había dado a manifestar. No dice el lugar santísimo, no se había dado a manifestar. ¿Qué cosa? El camino al lugar santísimo. El lugar santísimo todo el mundo lo reconocía y decía: ¿cuál es? Este, decían, el que se encuentra detrás del velo de los querubines. La gente lo identificaba y dice: ahí está la morada de Dios. Pero la gente decía: ¿puedo ir? No, esa es la falla, decían, no puedes entrar. Pero si ahí está, ¿cómo le hago? Mi querido hermano, acompáñeme a Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo número 14. ¿Lo tiene? En el Evangelio según San Juan, sí, el último Evangelio, capítulo número 14, Jesús dijo algo, sí, de pronto para muchos, en el entorno me refiero del que vivía Jesús, desconocido, pero para la iglesia algo que nos apercibe. Verso número 6. ¿Qué dice el Señor ahí?
Jesús, Juan 14, verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino. ¿Qué más? Y la verdad y la vida. Y ahí termina, mi amado hermano, haciendo una acotación que es de suma importancia. Y nadie viene al Padre por mí o a través de mí. Mi amado hermano, ¿qué decía Hebreos capítulo 9? ¿Qué decía? Que el Espíritu Santo, ¿qué cosa todavía no daba a conocer? El camino al lugar. ¿Y quién moraba en el lugar santísimo? El Padre. La presencia de Dios estaba ahí. Y Cristo en Juan 14, 6 se da a conocer como el camino, ¿sí? El cual conduce hacia dónde. ¿Qué termina diciendo el verso número 6? Nadie viene al Padre sino por mí. De manera adicional, cuando vamos, por favor, a Éxodo capítulo 26, recuerde esta situación. Verso 33. Nos dice el Señor. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro. ¿Qué tenía que meter del velo hacia adentro? El arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo. Ahora, si había un velo, algo tenía que pasar. El velo tenía que ser quitado, ¿verdad que sí? Porque ¿quién iba a mostrar el camino? De acuerdo a Juan 14, 6. ¿Quién iba a mostrar el camino para poder tener acceso al Padre? Cristo. Jesús era el camino. Y Él habría de llevar a aquellos que reciban ese camino, llevarlos directamente al Padre. Pero recuerda, ¿de qué manera Jesús pudo quitar ese velo? Ahora, diríamos de acuerdo a la Escritura, hay dos situaciones que considerar. La primera, acompáñeme por favor al Evangelio, ¿sí?, de Marcos en el capítulo 15. Jesús abrió paso por ese lugar de todas las formas. Evangelio según San Marcos, el segundo evangelio, capítulo número 15. Evangelio según San Marcos, capítulo número 15. ¿Ya lo tiene? Leamos por favor. Sí, Evangelio según San Marcos, capítulo 15. Leamos el versículo, sí, número 37. Cuando Jesús estuvo en la cruz, tuvo una agonía, sí, diríamos un poco extensa, antes de que la muerte le sorprendiera en ese lugar. Verso número 37. Mas Jesús, ¿ya lo encontró? Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Sí, es decir que prácticamente ahí se llevó a cabo la muerte. Y dice de manera inmediata, 38, mire, en ese preciso momento que él muere, algo sucede en el templo. ¿Qué dice? Entonces el velo del templo se rasgó en dos. Y algo curioso, como para no dejar, diríamos así, nada al azar. El velo ya en los tiempos de Jesús, hablando del templo en los tiempos de Jesús, ya no era el tabernáculo. El templo ahora era una construcción maciza. Era el precioso templo que Herodes, es decir, había construido para los judíos, para congraciarse. Y el templo era ya una infraestructura, diríamos así, hecha ya de piedra. Algo enorme, mi querido hermano. Pero la Escritura dice que en el mismo instante en que Jesús muere, el velo del templo se rasga, y no se rasga de abajo hacia arriba, porque el templo era enorme. Las cortinas, mi amado hermano, eran impresionantes en cuanto a su, diríamos así, a su altura.
Este velo se rompe como cuando alguien, sí, en los tiempos diríamos bíblicos, se rasgaba las vestiduras desde el cuello hacia abajo a consecuencia del enlutamiento, de la pérdida de un ser querido. Muchos, sí, personajes bíblicos se rasgaban sus vestiduras a consecuencia del dolor, de la desgracia, sí, o de alguna calamidad que ellos pudieran estar viviendo. El templo, mi amado hermano, sí, se rasgó en su cortinaje en el mismo momento en que Jesús expiró. De hecho, mi querido hermano, hay un ingrediente adicional que lo complementa el Evangelio de Mateo. En el capítulo número 27, Evangelio según San Mateo, capítulo número 27. Verso 50 en adelante. Mira lo que aconteció. ¿Lo tiene? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús en ese momento? ¿Ah? ¿Qué fue lo que Jesús? Miren que hay en los tiempos de la Semana Santa suelen haber, sí, predicaciones que hacen referente a las siete palabras, que son las 7 frases o palabras que Jesús de una a una las proclamó desde la cruz. Sí, mi querido hermano, cuando uno va a la Escritura, sí, en el contexto en este caso de la palabra, si vamos un poquito atrás en el mismo capítulo 27, sí, mi querido hermano, el Señor pronunció muchas palabras, pero entre las que más resalta, sí, nos dice el Señor en el versículo número 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son una de las tantas palabras. Pero la palabra final, mi amado hermano, de la cual quiero remarcar en este contexto bíblico, es que Jesús prácticamente a la hora de morir, le dijo a su Padre: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento, sí, la muerte cayó sobre Jesús. Y dice el verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Por eso es que la última palabra previo a esto fue: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice el verso 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas también, ¿qué cosa? Se partieron. Verso 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Eso es, resucitaron. Mi amado hermano, algo terrible y tremendo pasó. El templo ahora se había visto, mi amado hermano, afectado en su cortinaje, y Cristo lo había prácticamente provocado con su muerte. Mire, para que se da una idea del tamaño del cortinaje del templo. Sí, las personas se veían diminutas frente, mi amado hermano, sí, a la obra, sí, del templo, la cual se había construido en los tiempos de Jesús. Por eso es que cuando Jesús se paró afuera del templo, cuando los discípulos le decían a Jesús: Señor, mira esta majestuosidad, mira, Señor amado, esas columnas, mira esos pilares, mira esta gloria del templo. Jesús dijo que en 3 días no quedaría de ese templo piedra sobre piedra, que en 3 días, sí, este templo sería derribado y el Señor lo levantaría. Y eso no hablaba del templo físicamente, hablaba de su propia vida al morir. Mi amado hermano, Jesús rasgó con su muerte el velo. ¿Qué sucedió una vez rasgado el velo? Mi amado hermano, acompáñeme por favor al libro de los Hebreos en el capítulo 10.
Hebreos capítulo número 10. Carta a los Hebreos. Hace un breve momento leímos el capítulo 9. Hebreos capítulo número 10. Versículo 19 en adelante. ¿Ya lo tiene? Así que, hermanos, teniendo, ahora ¿qué tenemos? Algo habíamos leído en Hebreos capítulo 9. ¿Qué había pasado en Hebreos capítulo 9? En Hebreos capítulo 9 el Señor nos proclamó por su palabra de que el Espíritu Santo ¿qué había pasado? Todavía no había señalado el camino para entrar, porque el cortinaje se lo impedía. Verso número 19 del capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad. ¿Ahora qué sucede? ¿Para qué? Para entrar en el lugar santísimo. Y dice, ¿por qué podemos ahora entrar? Por la sangre de Jesucristo. Amado hermano, la muerte de Cristo trajo libertad, sí, en todo sentido, en todo aspecto, para que todo el mundo pueda ingresar en el lugar santísimo. No solamente el pueblo judío, sino también el pueblo no judío, el pueblo gentil. Toda persona puede ingresar. Hoy escuchaba una predicación hablando acerca de la salvación. Sí, en un hermano que partió con el Señor, hablando de Adrián Roger. Lo escuchaba por internet. Y él decía, el sacrificio de Cristo trajo perdón de pecados al mundo entero. Y obviamente yo digo amén por ello. Y él hacía una pregunta. ¿Por qué si el mundo entero recibió perdón de pecados, no todos pueden tener la dicha, la satisfacción de proclamar a cuatro vientos de que son salvos? Y él dijo, por una sencilla razón, porque la obra de Cristo debe de ser aceptada para que la promesa pueda cumplirse de manera personal. Y es cierto, es cierto. Juan 3:16 proclama que Dios amó al mundo, que nos ha dado ¿a quién? A su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Pero amado hermano, si la obra de Cristo ha sido, diríamos, perfecta y global, total, penosamente la obra de Cristo solo se activa cuando usted quiere apoderarse de esa promesa. Si usted no se apodera de esa promesa y la hace personal, penosamente a usted le pasa por alto la salvación. No porque la salvación no se haya dado, la salvación ya se dio. Amén. Solamente que aquellos que deciden levantarse y tomarla podrán decir, soy salvo. Y los que no, seguirán en sus pecados, es decir, en su condenación. Dice en el verso número 20 de este capítulo 10 de Hebreos, ya lo tiene, dice el Señor, por el camino, había un camino ya señalado, era el camino del culto. Dios había establecido un orden, ¿verdad que sí?, para poder celebrar el culto en el antiguo templo. Una vez al año se podía ingresar. Y eso no cualquiera, el sumo sacerdote. Pero ahora Jesús dejó establecido, dice, un camino nuevo. Y dice ahí, y vivo, que Él nos abrió. Cristo, mi amado hermano, abrió el velo. Esto es, ¿cómo se partió el velo? Dice, a través de ¿qué cosa? De su carne. Parece mentira, pero cada flagelación romana sobre el cuerpo de Jesús, el velo se iba rasgando. Cada latigazo, cada puntazo de ese clavo en las manos, en los pies, esa lanza que atravesaba la carne de Jesús, sí, prácticamente abría y iba rasgando ¿qué cosa? El velo que nos impedía a nosotros
poder ingresar a la presencia de Dios, porque esa era la intención de Jesús, conducir a los que no eran hijos para hacerlos hijos e introducirlos en la presencia de su Padre celestial. Dice la Biblia en el verso 20, este pasaje es muy maravilloso: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo ahora, ¿qué cosa, mi querido hermano? ¿Cómo ahora se presenta Cristo? Es decir, que Cristo prácticamente con ese acto abolió el culto, abolió el sistema que se había implantado, y Él se puso como el nuevo pacto, como el nuevo culto, pero a través de su cuerpo y de su sangre. Dice ahí, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué nos recomienda ahora a nosotros, mi amado hermano? Acerquémonos, dice, ¿verdad? Nos invita a entrar. ¿Cuántos ingresan al lugar santísimo? Ahora, eso es otra cosa. Mire, parece mentira. Hay pueblo de Dios que siendo ya salvo, que siendo ya limpio de sus pecados, todavía se siente indigno, ¿sí?, de entrar o de ingresar a la presencia de Dios. Dice, no, hermano, dice que a mí me da temor, me da miedo, siento que no soy digno, y ya es cristiano. Y ya ha sido lavado por la sangre de Cristo. Y se siente todavía indigno, mi amado hermano. Cuando Cristo vino a tu vida, el Señor sacó esa indignidad y te hizo hijo de Dios. Y como hijo, coheredero también de la gracia y de las promesas de tu Padre Celestial. El velo, mi amado hermano, recuerda, ya no está. Es verdad, fue, en este caso, instituido por Dios para que se encuentre en un tabernáculo. Pero recuerda que todo esto, y esto lo hemos también ya leído en otras enseñanzas, era una sombra de lo que habría de venir. Y como era una sombra, nadie podía ver claramente. Ahora, por medio de la obra de Cristo, la iglesia puede ver a su Padre, puede ver su misericordia y puede disfrutar, mi amado hermano, sí, de la presencia de Dios. Dice la Biblia en el verso número 22, acerquémonos. Claro está que hay que tener una condición para acercarse a esa presencia. Con corazón, dice ahí, sincero, en plena certidumbre, es decir, en pleno convencimiento de ¿qué cosa? De fe, es decir, de crédulos. Es decir, que cuando tú te arrodillas a orar, porque ahora no que tienes que irte a Jerusalén a buscar el templo, tú puedes ingresar a la presencia de Dios desde lo más recóndito de tu cuarto. Cuando te arrodillas, ahí, mi amado hermano, tú tienes que tener la plena seguridad de que estás ingresando en la misma presencia de tu Dios, y tu Dios te está escuchando. Antes utilizábamos medios para poder alcanzar, diríamos así, una comunión con Dios. Utilizábamos a San Antonio, utilizábamos al Arcángel Miguel, utilizábamos el rosario, utilizábamos a la Virgencita, utilizábamos cualquier cosa, porque nos sentíamos indignos, nos sentíamos no merecedores de la gracia. Venido Cristo, mi amado hermano, Él nos dijo para qué utilizar caminos que no están acorde. Yo soy el camino, hazlo a través de mí, que yo te conduzco directamente a la presencia de mi Padre. Dice el versículo número 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos. Dice ahí, eso no significa que no nos bañamos, no, sino que se refiere a una pureza, sí, o una limpieza espiritual. Es verdad, si bien es cierto, y aquí hay que hacer un paréntesis, si bien es cierto, Cristo nos ha dejado el camino listo, no vamos a venir sucios por ese camino. Amén. Entendemos claramente que podríamos fallarle al Señor luego de haberle recibido. Pero si le hemos fallado, recuerde que abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién?
a Cristo Jesús. Debemos de reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados y pedirle a Jesús que nos vuelva a limpiar para que cuando entremos en oración, ¿sí?, a buscar la presencia de Dios, no haya obstáculo. La Biblia dice en el versículo número 23, mantengamos firme, sin fluctuar, es decir, sin variar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es, dice ahí, el que prometió. Mi amado hermano, complementemos la situación con Efesios capítulo número 2. Carta a los Efesios. Luego de los Gálatas. Capítulo número 2. ¿Lo tienes? Verso número 11. Quiero llegar al 15. Pero me pareció fascinante este texto. ¿Ya lo tiene? Por tanto, acordaos que en otro tiempo, es decir, cuando no conocíamos a Cristo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, es decir, en cuanto a nuestra, diríamos, fuerza humana, ¿sí?, o nuestra naturaleza caída, erais llamados, ¿cómo nos consideraban? Incircuncisos, es decir, un corazón totalmente lleno de maldad. Incircuncisos, ¿sí? Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano, ¿sí?, en la carne. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel, eso hablando de la Israel espiritual, y ajenos ¿a qué cosa? A los pactos de la promesa. Y estábamos, ¿cómo estábamos, mi amado hermano? Sin esperanza y sin Dios. Y mire, cosa curiosa. Usted le pregunta a alguien actualmente que no tiene a Cristo todavía como su Salvador, que no ha hecho la decisión de agarrar la promesa de la cruz, y usted le pregunta, ¿usted cree que Dios está con usted? Y dice, claro, Dios está conmigo. ¿Verdad que le dicen así? Si yo a Dios lo tengo adentro, dicen, ¿adentro de dónde será? Porque en el corazón no lo tienen. ¿Por qué? Porque sus obras no acompañan, diríamos, sus frutos no lo identifican como hijos de Dios. Pero la realidad bíblica es transparente y dice que allá afuera sin Cristo estábamos, ¿de qué manera? ¿Cuál era la condición? Muy triste, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso número 13. Pero ahora, ¿cuántos tienen a Cristo Jesús? Ahora en Cristo, y este es en permanencia, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, hablando de la nación de Israel, ¿sí? Porque debemos de entender algo, guste o no nos guste, Dios escogió un pueblo. Amén. Mucha gente dice, hermano, pero ¿por qué esa nación? ¿Por qué ese pueblo? ¿Por qué con esa gente? También hágase la pregunta también usted, respecto a usted mismo con referencia a Dios. ¿Y por qué me escogió a mí? ¿Por qué me llamó habiendo tanta gente más capaz? No sé. Pero a Dios le plació hacerlo de esa manera. Verso número 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, gentiles y no gentiles,
hizo uno, derribando. Aquí ya no lo ve como un velo, como lo ve ahora. Derribando, dice ahí, la pared intermedia de... ¿Qué pared cree usted que era esa? El velo. La gente quería ver. Mire que mucha gente, ¿ustedes cuántos recuerdan la enseñanza que estamos teniendo? La enseñanza allá en el libro de Samuel. ¿Qué pasó con una gran cantidad, mi amado hermano, sí, de israelitas que por curiosidad se metieron a ver qué había en el arca cuando los filisteos la devolvieron? ¿Qué pasó con la gente? Hubo mortandad. Querían, se desesperaban por ver, por estar cerca de la presencia de Dios, pero lo hicieron con sus propias fuerzas, bajo sus propios medios. Y toda persona que quiera acercarse por sus propios medios a Dios no lo puede lograr. Mucha gente quiere acercarse a Dios saltando por encima del velo, o quiere romper el velo él mismo y no puede, porque el que habita allá adentro está en total santidad. Tienes que ir de la mano de Cristo para poder ingresar. Por eso es que mucha gente quiere ingresar a la presencia de Dios siendo buen padre, siendo buena madre. Quiere ingresar a la presencia de Dios haciendo buenas obras, siendo un buen marido, y piensan que esa es la forma correcta para ingresar. Y están equivocados. Hermano, yo quiero ingresar a la presencia de Dios porque soy buen estudiante. Estás equivocado. Nadie ingresa a la presencia de Dios por mérito propio. Recuerda lo que estamos remarcando, sí, con bastante insistencia en estos pasajes bíblicos. Ha sido el cuerpo y la sangre de cruz, hecho prácticamente pedazos en un madero, la que nos dio acceso. Amén. Y dice, para concluir, en el versículo número 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y mire, aboliendo o dejando sin efecto esa separación, claro está. ¿En qué cosa? En su carne. Las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué cosa? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, es decir, judíos y no judíos, en un solo cuerpo, matando en esa cruz, en ella, las enemistades. ¿Quién nos puso a paz con Dios? Jesús. Mi querido hermano, Él nos ha llevado directamente a la presencia de su Padre. Y este velo, mi querido hermano, que cuando retornamos a Éxodo capítulo 26, que habría de ser prácticamente, si bien es cierto, un utensilio más dentro del tabernáculo, también Dios, por medio de este cortinaje, estaba demostrando de que el hombre en aquel entonces, en ese sistema de culto, todavía no podía tener acceso libre, sí, a la gracia de Dios. Mi amado hermano, concluyo con lo que menciona la primera carta de Timoteo. Y llevémonos este texto que usted lo conoce, y lo conoce muy bien, si es lector de la Biblia, claro está. Y si no lo es, hoy se enterará. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. ¿Qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque como hombre tuvo que morir en una cruz para arrancar el velo e introducirnos en su presencia, en la presencia de su Padre. Amén. Si el Señor ha hablado a tu vida, dale una fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, el tabernáculo, mi Dios,
fue construido en detalle. Y cada detalle, Señor, tenía en ti un propósito. No solamente la de anunciar lo que habría de venir, sino también en de dar a ese pueblo una esperanza a la cual sujetarse. Hoy por hoy, esa esperanza está cumplida a través de Jesús. Hoy por hoy, Señor, solo los que se atreven a aceptar esa esperanza son galardonados con las promesas. Señor, permítele a este pueblo que hoy se ha dado cita aquí en tu casa a adueñarse de estas promesas y de esta esperanza. Permítele, Señor amado, a cada creyente que no tenga temor, que no tenga miedo de introducirse a ese encuentro que tú tan fervorosamente, Señor, has preparado para cada uno de nosotros. Señor, que tu iglesia tenga la plena certidumbre de que tienen un Padre con sus brazos abiertos, esperando hacer por ellos toda clase de bien. Pero permítenos ingresar con limpio corazón, con una conciencia que no nos inculpe de pecado, sino que lo hagamos, Señor amado, reconociendo por medio de Jesús que necesitamos cada día santificarnos más y más. Y lo que es mejor, todo esto que tú lo has hecho, lo hiciste gratuitamente para mí, por tu amor. Fue gratis. Yo no pagué ni un solo centavo. Tanto amor y tanta misericordia que hoy tú derramas a mi vida. Lo hiciste por pura misericordia, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y Padre, gracias por ese don. Gracias por el privilegio de haber tocado mi vida y de haber abierto mis ojos y ver a Cristo como mi único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. A ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.